Bueno, este sería nuestro segundo video de comunicación entre procesos distribuidos. Los procesos distribuidos se ejecutan en distintos nodos de una red de computadoras y no comparten los recursos del sistema de computación en la cual se están ejecutando. La idea de este ejercicio es tener una red virtual con un anfitrión Windows y un Linux virtualizado. Del lado del Linux virtualizado vamos a tener un servidor, ¿sí? Pero en este caso el servidor va a ser concurrente. ¿Qué quiere decir concurrente? Quiere decir lo siguiente, que el servidor va a brindar un servicio a clientes que se van a ejecutar del lado de Windows, ¿sí? Entonces el cliente 1, por ejemplo, le va a pedir un connect al servidor que está en una SEP. Cuando el servidor acepte la conexión, lo que va a hacer es crear un proceso a imagen y semejanza propia, o sea, a imagen y semejanza del servidor, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener un proceso servidor idéntico al creado por el servidor. Bueno, a este lo vamos a llamar hijo y a este lo vamos a llamar padre de ahora en adelante, ¿sí? Cuando el servidor crea el hijo, inmediatamente este servidor hijo va a atender a este cliente, ¿sí? Esto ya no está, ya la petición se aceptó, la petición de conexión fue aceptada. Entonces tenemos un servidor hijo atendiendo al cliente 1 y un servidor padre en el ACEP. O sea que nosotros vamos a mantener siempre al servidor padre en ACEP, ¿sí? Bloqueado en ACEP, esperando conexiones de clientes. Ahora, si viene o si otro cliente se ejecuta del lado del anfitrión, va a pedir un connect con el servidor, ¿sí? El servidor va a aceptar la conexión, o si la acepta, porque puede fallar, y si acepta la conexión va a crear otro hijo servidor, ¿sí? Podemos decir, digamos, en este momento, ¿sí? Si bien hay algunas características muy importantes distintivas entre un padre y un hijo, por ahora podemos decir que los hijos son clones del padre. La diferencia es que el servidor el servidor padre está ejecutando la SEP y los servidores hijos están atendiendo, ¿sí?, las peticiones de los clientes. Y así va a suceder con cada petición de cada cliente, ¿sí? O sea que un servidor concurrente lo que hace es crear, en este caso, un proceso pesado para que atienda cada conexión aceptada de cada cliente, y el servidor padre siempre va a estar en ACEP esperando conexiones. En el video anterior lo que explicamos fue un servidor secuencial, ¿sí? El servidor secuencial es un proceso servidor que atiende exclusivamente un cliente, o sea que el servidor secuencial, cuando termina la conexión con este cliente, vuelve a la SEP, ¿sí? Recién cuando termina la conexión del cliente vuelve a la SEP. Si aparece otro cliente 2, ¿sí?, atiende si acepta la conexión, y mientras está atendiendo al cliente 2 no está en el ACEP, ¿sí? Ahora, si mientras está atendiendo al cliente 2 aparece el cliente 3, bueno, el cliente 3 va a esperar en una cola de espera de peticiones pendientes de conexión que el servidor se ponga en ACEP. ¿Cuándo se va a poner en ACEP? Cuando termine de atender al cliente 2, ¿sí? Bueno, este es un servidor secuencial. Bien, algo importante a tener en cuenta en un servidor concurrente con procesos pesados es lo siguiente. Si nosotros tenemos un servidor concurrente con procesos pesados y este servidor concurrente va a crear un hijo por cada conexión, o sea, el hijo 1, servidor, digamos, clonado del padre, el hijo 2, servidor clonado del padre,
por supuesto, como dijimos recién, cada hijo está atendiendo la conexión de un cliente, ¿no? Y el hijo 3, todos atendiendo a algún cliente. Este atendiendo al cliente 1, este atendiendo al cliente 2 y este atendiendo al cliente 3. En algún momento la conexión con el cliente 2 va a terminar. Quiere decir que cuando el hijo 3 termine la conexión con el cliente 3, entonces este proceso debería terminar. Cuando el hijo 2 termina la conexión con el cliente 2, este proceso debería terminar. Y cuando el hijo 1 termina la conexión con el cliente 1, este proceso debería terminar y este proceso debería terminar. Bueno, resulta ser que nosotros debemos tener en cuenta que estos procesos, hijos del servidor, se convierten en zombies. ¿Sí? Bueno, en mi canal ya hemos explicado qué es un zombie, pero en pocas palabras, un zombie es un proceso que no demanda ningún recurso del sistema de computación. Además, ha liberado todos los recursos que tenía asignados durante su ejecución, pero el sistema operativo guarda información de él. ¿Sí? Por supuesto que guarda información de él, porque si no, no sería zombie. El estado zombie es un estado de Unix, que también es un estado de procesos en Linux. Entonces el sistema operativo en el bloque de control de proceso, ¿sí?, guarda información de ese proceso que terminó. ¿Cuándo un proceso es zombie? Cuando un proceso hijo termina antes que el padre y el padre no se entera que el hijo terminó. ¿Sí? Entonces esta es una cuestión que vamos a tener que atender en el código del servidor concurrente. Si no, todos los hijos creados por el servidor quedan zombies. Y entonces el sistema operativo mantiene el bloque de control de proceso de cada uno de esos procesos zombies. Y ese bloque de control de proceso, que tiene información del proceso, ¿sí?, ocupa memoria en la memoria del sistema operativo. Bueno, nada, zombies. Otra cosa que tenemos que aclarar es el negocio que hay entre el servidor y los clientes. Entonces tenemos el servidor, ¿sí? ¿Cuál es el servicio que va a brindar el servidor? Bueno, esto vamos a representarlo con un cliente nada más, ¿no? El cliente 1. Entonces la idea es que el cliente 1 le envíe un comando, por ejemplo el ls, el comando ls, ¿sí? Recuerden que esto se está ejecutando en Linux y esto se está ejecutando en Windows, ¿no? Así que el cliente desde Windows le va a enviar el nombre de un comando al servidor y el servidor le va a devolver al cliente que se está ejecutando en Windows la salida del comando ls del servidor. Entonces es como si tuviéramos una conexión Telnet, ¿sí?, o una conexión SSH, ¿sí?, por supuesto salvando las distancias y las diferencias, ¿no? Esto es un ejemplo muy simple y el ejemplo básicamente es que el cliente que está en Windows le envía el nombre de un comando que se puede ejecutar en Linux y el servidor que lo está atendiendo en ese momento, que no va a ser el servidor principal sino el hijo clonado, ¿sí?, pues servidor concurrente, le va a devolver la salida del comando, ¿sí? Bueno, ese es el negocio. A esto yo lo llamé, a este ejercicio yo lo llamé mini, ¿sí?, telnet, o sea, un servidor mini telnet. Bueno, vamos a empezar con el código entonces. Bueno, ya estamos aquí del lado del servidor, o mejor dicho, del lado del Linux virtualizado, donde vamos a trabajar con el servidor. Estamos haciendo este video en la ruta, en una estación de servicio, así que es probable que escuchen conversaciones. Bueno, nada, se dio así que bueno, estamos haciendo este video aquí. Bueno, ahí están viendo el nombre del servidor mini telnet concurrente procesos pesados 01. Esta es la versión secuencial, así que la voy a mostrar para que después veamos las diferencias. Vamos a repasar un poquito el servidor secuencial. Bueno, acá tenemos, esto lo hemos explicado en el video anterior, así que vamos
ir directamente a la SEP, ¿sí? Acá tenemos el ciclo del demonio servidor secuencial. El servidor se pone en ACEP esperando una conexión. Esto sí vale la pena aclarar, esta digamos área de memoria, ¿no? Porque tiene el ampersand adelante, o sea que esa es una dirección de memoria que tiene una estructura SOC-addressing, como lo hemos dicho en el video pasado, pero por cuestiones de uso de la estructura SOC-address fue cambiada, ¿no? Bueno, esto ya lo hablamos. La cuestión que estamos en el segundo argumento de la SEP, donde ponemos la dirección de memoria de una estructura SOC-addressing. Bueno, en esa estructura va a quedar los datos de ubicación del cliente, ¿sí? O sea, el cliente en el connect va a mandar información de su ubicación en la red y el servidor va a guardar esa ubicación en esa estructura, en esa área de memoria, con estructura SOC-addressing. Cuando un cliente haga un pedido de conexión y el ACEP devuelva algo distinto -1, quiere decir que aceptó la conexión. Entonces tenemos la conexión aceptada desde el cliente. El servidor va a mostrar la ubicación del cliente. Fíjense que le pasa esa función la instancia de una estructura SOC-addressing, y ahora entra esta función, le pasa como argumento el ID SOC-C, que es lo que devuelve a SEP, que va a identificar la conexión con ese cliente en particular. Cuando termina el negocio con el cliente, entonces el servidor cierra la conexión con el cliente y después ahí se va a poner en ACEP de nuevo, ¿sí? Va a venir acá al ciclo por verdadero, o sea, un ciclo infinito, es un demonio, y se va a poner en ACEP. Se atiende el cliente, cierra la conexión con el cliente, viene a ACEP. Si de SOC es -1, conexión rechazada, y muestra ahí el -1. Bueno, vamos al negocio del servidor con el cliente que está en esta función, ¿sí? Este es el negocio. Dijimos que esto es un servidor mini telnet concurrente con procesos pesados, por supuesto básico, ¿no? Un mini telnet muy básico. Entonces acá tenemos el receive del servidor, o sea, el servidor se pone esperando que el cliente le envíe un mensaje. El mensaje debería ser un comando válido. Si el cliente le envía exit, entonces termina el negocio con el cliente, termina la conexión con el cliente. Si le envía un comando, ¿sí? Cualquier comando, válido o inválido, yo dije válido, pero en realidad le puede mandar cualquier mensaje, puede ser un nombre de un comando válido o inválido, ¿sí? Bueno, esto es importante desde el punto de vista del lenguaje C, poner un fin de cadena, ¿sí? en un vector de caracteres, poner un fin de cadena, porque si no se sigue, cuando se accede a esa área de memoria, el sistema sigue buscando hasta encontrar un fin de cadena, entonces recorre basura. Bien, lo que vamos a hacer para resolver el negocio, o para resolver, digamos, el envío de la salida del comando desde el servidor al cliente, vamos a hacer que el servidor redireccione la salida al socket. Quiero decir, la salida del comando va a dejar de ser la pantalla para y convertirla en el socket. Bueno, eso lo vamos a hacer con el comando dup. El comando dup duplica descriptores de archivo. Entonces ustedes saben que el teclado tiene el file descriptor 0, la pantalla tiene el file descriptor 1 y la pantalla de error tiene el file descriptor 2. Entonces fíjense el file descriptor que voy a duplicar. Entonces lo voy a duplicar en una variable, ¿sí? Para no perder ese file descriptor. ¿Por qué? Porque ese file descriptor después con dup2 lo tengo que asociar al identificador del cliente. Después de la ejecución de esta instrucción, en realidad la pantalla no va a ser la pantalla, sino que va a ser el socket. O sea, lo que escriba el comando en la pantalla, en realidad lo está escribiendo en socket, ¿sí? ¿Cuándo va a escribir el comando en el socket? Bueno, cuando ejecute el comando con la función system. Entonces la función system, ¿sí? Le paso un comando, entonces la función system ejecuta ese comando. Bueno,
el system merece otro capítulo aparte, pero básicamente en este video vamos a decir que si yo quiero que si un proceso de usuario quiere ejecutar un comando, le tiene que pasar el comando como argumento a la función system. Entonces, durante la ejecución de system comando, entonces el comando va a escribir en el socket, porque acá fue redireccionado o duplicado al socket. Cuando termine de escribir cuando termino de ejecutar el comando, quiero que la pantalla vuelva a ser lo que era. Entonces duplico, ¿sí? Dup2, acá le digo que lo que era antes la pantalla vuelva a ser la pantalla. Cierro ese file descriptor duplicado, ¿sí? Con el dup, y ahí la pantalla, a partir de ahí, sigue siendo la pantalla. O sea que por cada ejecución de comando yo tengo que hacer ese trabajo, redireccionar o duplicar el file descriptor, ¿sí? Para que después pueda asociar la pantalla al socket. La cuestión que aquí ya, en teoría, el cliente recibió la salida del comando y el servidor se pone a esperar otro mensaje del cliente, o sea, otro comando, mientras no escriba exit el cliente en el mensaje de envío al servidor, ¿sí? Bueno, esto sería, esto en realidad no definiría un servidor secuencial, sino que lo que define un servidor secuencial es el código que escriba aquí en este ciclo infinito del servidor. Esto es lo que define a un servidor secuencial. O sea, ahí no tengo creación de procesos hijos clonados del padre creador. Bien, esto simplemente es una de las formas de solucionar el problema del envío de la salida del comando al cliente. O sea, duplicando el file descriptor 1, que es la pantalla, y después volviéndolo, volviéndolo a lo que era, ¿no? O sea, poniendo el file descriptor por defecto, que es el 1. Bien. Bueno, ahora vamos a probar el servidor, ¿sí? Vamos a grabar acá y vamos a compilar, a ver si tengo la línea de compilación por acá, sí, y vamos a poner en ejecución el servidor del lado del Linux. Bueno, ahí tenemos la ubicación, la IP de donde está corriendo el servidor y el puerto que vamos a usar, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahora vamos a ir del lado de el anfitrión, vamos al lado de Windows, ¿sí? Bueno, decidí hacer un cliente en Python. ¿Ven? Fíjense que es muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño el cliente de Python. No quería perder tiempo en el código del cliente, así que hicimos un cliente en Python. Bueno, perfecto. Vamos a la consola y vamos a ejecutar el cliente. Bien, acá le paso de línea de comando, le paso al IP del servidor y el puerto en el cual está escuchando el servidor. Le doy enter. Ahí está. Ahí le di enter. Bueno, ahí me da la información. Esto lo hace el Python y ya quedó conectado, ¿sí? Enviar comandos del cliente al servidor. Vamos al servidor. Fíjense que el servidor me muestra la ubicación del cliente, ¿no? Acá está el IP, quiere decir que el anfitrión está corriendo, el cliente en el anfitrión está corriendo el IP 192.168.56.1 y el servidor está corriendo el IP 192.168.56.101. Ya lo había explicado en el video anterior, el puerto al cliente se lo asigna al sistema operativo, ¿sí? Sistema operativo encuentra un puerto libre y se lo asigna al cliente. Esa información viaja con el connect al servidor y por eso el servidor tiene acá la información de ubicación del cliente. Bien, bueno, vamos a probar acá. Bueno, fíjense, ahí le mandó el LS. Bueno, el servidor dice recibió un LS y le mandó la salida del comando al cliente, un PS. Ahí está. Acá está el servidor, ¿no? El servidor está corriendo en el Linux con un Process ID 2030, ¿sí? Un PS-L podemos hacer. Ahí está, PS-L.
y ahí tenemos la información de los procesos que están corriendo en el bash, en la terminal donde está corriendo el bash. Bueno, ponemos exit y salimos, y ahí recién cuando salimos el servidor dice esperando conexión porque acá está en el ACEP, ¿sí? Bien, ahí tenemos el servidor secuencial básico. Vamos a... Ahí está, estoy teniendo con una mano el micrófono para que no se filtre tanta información, tanto sonido externo, así que bueno, nada, ahora lo que vamos a hacer, ahora sí voy a tener que dejar el micrófono colgando porque vamos a entrar acá y vamos a convertir el servidor secuencial, lo vamos a convertir en el servidor concurrente. Bueno, vamos a ver si se escucha bien, a ver si puedo, voy a tratar de arreglar, me voy a colgar el cable de la oreja. Esperen, ahí está, me estoy colgando el cable de la oreja, así me queda el micrófono ahí. Ahí quedó. Bueno, vamos a ver si se escucha. Bueno, la cuestión que vamos a convertir este servidor secuencial en un servidor concurrente. Entonces venimos acá vamos a trabajar. Entonces dijimos que el servidor, cuando acepta la conexión, no, acá no, perdón, ya me mareé con el micrófono. Bueno, acá, ni siquiera acá, ¿sí? Ahí, aquí lo que tenemos que hacer entonces es crear un proceso pesado. pid-t, le pongo el nombre de una variable, process id, igual fork. ¿Sí? Miren los videos de for en mi canal o donde quieran mirarlos para saber lo que hace el for. Pero básicamente el for lo que hace es clona el proceso que ejecuta el fork en otro proceso, ¿sí? Y el for devuelve en pid dos valores. Miren los videos para entender este tema de por qué una variable va a guardar dos valores. En realidad una variable no guarda dos valores, sino que el fork al clonar crea un proceso hijo que tiene la variable pid y el proceso padre sigue teniendo la variable pid. Pero si pid es igual a 0, o sea, si el valor 0 está en la variable pid, entonces al hijo le va a dar verdadero, porque el for pone en la variable pid del hijo un 0, y en la variable pid del padre pone el process id del hijo creado, ¿sí? Entonces, acá estoy en el hijo. Entonces el hijo va a hacer lo que hacía antes, ¿sí? El proceso servidor, ahora padre, antes era secuencial. Perfecto, ahí estamos, ¿sí? Entonces ahora el proceso servidor crea un hijo, el hijo pregunta pid es igual a 0, entonces esto lo ejecuta el hijo. El proceso padre pregunta pid es igual a 0 o no, entonces vuelve a la ACEP, porque está en el while 1. Perfecto, acá ya tengo un hijo creado, y por supuesto que cuando el hijo cierra la conexión con el cliente tiene que terminar, si no queda ahí, si no el hijo también se pondría en el ACEP. Si no lo termino, sale de el if y se pone en el ACEP, porque el código es el mismo, es un clon, ¿no? Bien, bueno, también podríamos poner acá else, si no es 0, entonces quiere decir que es mayor que 0 o igual a menos 1. Entonces voy a preguntar si pid es igual a menos 1, entonces vamos a poner acá que el for falló, ¿no? Bien. Falló for.
¿Por qué fallaría un fork? Bueno, es otro capítulo aparte. Bien, bueno, creo que esto puede funcionar. Repasemos el código. Entonces el servidor acepta la conexión. Ahí quedó una conversación. La gente, hay mucha gente en esta estación de servicio y está de paso. Bueno, sigamos. Entonces, el servidor acepta la conexión, es distinto de -1, el servidor crea un hijo, el hijo pregunta, pide es igual a 0, entonces entra acá, atiende al cliente y cuando termina de atender el cliente, exit 0, termina el hijo. El padre, después de criar el hijo, va a preguntar, ¿pide es igual a 0? No, porque al padre, en la variable pide el padre, está el proceso ID del hijo, que es mayor que 0, entonces dice no, bien, tampoco es -1, perfecto, entonces viene acá y entra y se pone en accept. ¿Sí? Por supuesto que si recibe otra conexión va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Como hicimos en el diagramita. Y si for devuelve 0, perdón, si for devuelve -1, si for devuelve -1, entonces caemos acá y dice falló for, capítulo aparte. Y después todo es lo mismo. La función tiene acá esta función va a ser llamada por cada hijo, ¿sí? Y le va a pasar el ID SOCSE que devolvió el servidor, que para cada hijo va a ser distinto, porque cada connect devuelve un ID SOC distinto, ¿sí? O sea que ahí ya resolvimos el tema. Lo que no resolvimos es el tema de los zombies, pero vamos a probar esto antes. Vamos a grabarlo, vamos a ver si da algún error. Ahí está, perfecto, lo ejecutamos, perfecto. Venimos al cliente que está del lado del anfitrión Windows y ejecutamos, perfecto, ls ps, y fíjense qué interesante, acá tenemos al servidor que está en accept y acá tenemos al cliente que está, perdón, al servidor que está en accept y al servidor hijo que está atendiendo casualmente a este cliente. Fíjense, ¿sí? Acá lo vemos mejor, acá vemos en el Process ID y en el padre o en el parent Process ID vemos la relación padre-hijo, ¿ven? Servidor que está en accept es el padre del servidor que está atendiendo a este cliente, ¿sí? Podemos podemos abrir, a ver si podemos abrir otra consola. Vamos a abrir otra consola. Ahí tenemos una sola, vamos. Ahí tenemos otra consola del lado de Windows, del lado del anfitrión, con otro, y vamos a abrir otro cliente acá. Y acá vamos a ejecutar otro cliente. Ahí está. Bien, le tengo que pasar, vamos a borrar acá. Le tengo que pasar el IP 192.168.56.101.6666. Ahí está. Listo, ¿no? Fíjense, si de este lado ejecutamos el ps-l, ¿qué tenemos? El servidor padre, el servidor hijo que está atendiendo al primer cliente y el servidor hijo que está atendiendo a este cliente que está corriendo en esta consola del lado de Windows, ¿sí? Por supuesto que si acá tiramos en el cliente 1, tiramos el ps-l de nuevo, me muestra exactamente lo mismo, ¿no? Entonces acá yo puedo pedir un ls, este cliente pide un ls, ahí está, y este cliente puede pedir, por ejemplo, un ls-l. Ahí está. Y ahí estamos atendiendo dos clientes. Acá estamos del lado del servidor,
entonces el primer cliente tenía el ID SOC C4, el segundo cliente tiene el ID SOC C, el primer cliente está en la misma IP que el segundo cliente y por supuesto con otro puerto, ¿sí? Bueno, esa es la idea del servidor concurrente. Lo que podemos hacer ahora es solucionar el problema de los zombies. Perdón, me olvidé de dos cosas. Una es que las consolas anteriores tenían la letra muy chica, así que en el video no creo que se vean, así que modifiqué la letra de las consolas, ¿sí? Para que ahora se vea, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la gente de la estación de servicio se fue, así que estoy más tranquilo. Y otra cosa, quiero probar, quiero que vean los zombies, cosa que había olvidado, ¿sí? Así que voy a ejecutar todo de nuevo con las consolas del lado de Windows con letra más grande y lo voy a ejecutar de nuevo para generar zombies. Así que voy a ejecutar de nuevo el servidor del lado de Linux y voy a venir acá a las dos consolas de OS para ejecutar Python nuevamente. Ahí está, tengo un cliente y acá tengo otro cliente. Perfecto, dos clientes. Ahí está. Entonces acá voy a pedir el ps-l, ¿sí? Ahí tengo, para que lo vean de nuevo, ahora se debe ver bien, en el video creo que este se va a ver bien. Acá tengo el servidor que está, que tiene el process ID 2161 y está en el ACCEPT. Tengo el servidor hijo que está atendiendo a un cliente, ¿sí? Fíjense, es el 2162, entonces quiere decir que este está atendiendo al primer cliente que se conectó. Y tengo al hijo del servidor 2163 que está atendiendo al segundo cliente que se conectó, ¿sí? De este lado podemos pedir lo que querramos, ls-l, pero pedimos un ps así, un ps simple. Ahí vemos los tres procesos, los process ID, servidor que está en ACCEPT, servidor hijo que está atendiendo al primer cliente y servidor hijo que está atendiendo al segundo cliente. Y del lado del servidor lo mismo, esto se entiende perfectamente. Lo único que cambiaron son los puertos, porque el sistema operativo asigna los puertos. Bien, entonces yo lo que quería mostrar era los zombies. Entonces, para mostrar los zombies, lo que voy a hacer es hacer un exit en un cliente. Termino la conexión y voy a venir al otro cliente, ¿sí? Todavía este cliente me está mostrando la información vieja, pero voy a ejecutar el mismo comando ahora. Voy a ejecutar, ahí está, fíjense. Yo terminé un cliente, quiere decir que del lado del servidor terminó la atención de un cliente porque recibió exit. Entonces, ahora, en el único cliente que hay, fíjense que esta es la consola, acá no tengo cliente, ¿no? Ya se fue. Esta consola está asociada a un cliente, ¿sí? Y está asociada, fíjense, al segundo cliente, ¿no? Porque el primer cliente era 2161. Perdón, está asociada, está asociada al primer cliente 2162, porque el segundo cliente generó el hijo del servidor 2163, que casualmente es lo que quería mostrar. Terminó el 2163 y se convirtió en zombie. Fíjense, acá está el estado del proceso, zombie, ¿sí? Ahí está el estado del proceso zombie. Y acá te marca como defunción, ¿sí? Bueno, ahí tengo un zombie. Si termino si pongo exit, también este proceso va a quedar zombie. Entonces voy a poner un exit acá. Ahí voy a poner un exit, ya cerré la conexión con los dos clientes. Y acá voy a venir del lado del servidor y voy a abrir una consola para pedir información de los procesos zombies. Entonces hago ps-l ax. Ahí está. Vengo para acá y acá veo, fíjense, el proceso 2162, ¿sí? Estado zombie y defunción. Y acá tengo el 2163, ¿sí?
también en estado zombie de función. Es más, si yo vengo acá y ejecuto un cliente, ¿sí?, y ejecuto el comando ps-l, ahí me muestra los zombies, ¿ven? El 2162 es zombie, el 2163 es zombie de función, estado zombie acá, estado Z es zombie, estado S es sleeping, estado R es running, ¿sí? Y acá aparece, ¿sí?, el proceso 2190, hijo del 2161, que sigue siendo el servidor que está en ACEP. Pero este está activo porque me está atendiendo a mí, ¿no? Ahora está atendiendo ahí. Bueno, exit, ahí tengo otro zombie. Ahí tengo otro zombie. Y así se va, acá está. Acá aparece el 2190 zombie. Y así se van generando zombies que están ocupando memoria, porque están los bloques de control de proceso de esos procesos que terminaron, pero su padre, es el servidor que está en ACEP, no se enteró. ¿Sí? Bueno, eso quería mostrar. Bueno, ahora sí, vamos con el matazombies. Vamos a terminar acá. A ver qué pasó. Bien. Bueno, acá tenemos el servidor que todavía está ejecutándose. Los clientes terminaron. Pero esto, digamos, el servidor está en un ciclo infinito, así que le doy control C. Perfecto. Bueno, vamos al código. Hacer el matazombies. Bueno, a ver, en mi canal hay videos del why, del exit, o sea, cómo capturar la señal que le envía un hijo cuando termina a su proceso creador. La cuestión que un proceso hijo cuando termina envía la señal SIGCHILD, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros, o lo que vamos a hacer nosotros, es capturar la señal SIGCHILD y entrar en una función que capture la señal a través de la función wayPid. Entonces ahí el padre se va a enterar que su hijo terminó y el sistema operativo va a eliminar el bloque de control de proceso. Bueno, vamos a primero tenemos que incluir una cabecera, que es la cabecera Signal, para el manejo de señales en Linux. Después tenemos que asociar una función que va a tener el código que se va a ejecutar cuando el proceso servidor reciba la señal SIGCHILD que le envía el hijo cuando hace exit. Entonces vamos a ponerle mata zombies handler de SIGCHILD. CHLD, ahí está. Las funciones asociadas a la recepción de una señal solamente permiten un argumento que es entero, y ese entero es el número de la señal que hace que el proceso entre en el handler, o sea, en el código de la función, en este caso matazombies handler de SIGCHILD. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? En el servidor, y lo vamos a hacer acá, en el servidor tenemos que asociar a través de la función signal la ejecución de la función matazombies sarasa. Ahí estamos. Entonces, con la función signal que hacemos, le decimos que cuando el proceso reciba la señal SIGCHILD, entonces ejecute el código de la función matazombies handler de SIGCHILD. Y esto lo ejecuta el servidor, ¿sí? Así que después tenemos que ver, viste, todas esas particularidades que hereda el hijo del padre, si hereda las señales, si hereda los handlers. Bueno, eso es otro capítulo aparte, ¿sí? Por ahora no hablemos de eso. Por ahora digamos que el servidor dice, bueno, cuando yo recibo la señal SIGCHILD, entonces voy a entrar en la función
MataZombie Handler de SigChild. Bueno, hay que escribir esta función. Vamos a escribirla acá abajo. Ese sería, vamos a poner número de signal. Es el número de la señal, ¿no? Bueno, esta función es void. Y acá escribimos el código de esta función. ¿Qué va a hacer esta función? Bueno, quiere decir que si estamos acá, vamos a poner entré a la función asociada a sigchld, y acá vamos a mostrar el número que recibió la función, o sea, el número de la señal, ¿sí? Bien, pusieron música, no sé si la estarán escuchando, pero suena una canción en la radio. Bueno, arreglemos esto. Esto es un punto y coma. Y bueno, esto es entre a la función. Bueno, listo. Ahora lo que tenemos que hacer es capturar la señal SigChild. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un ciclo waitPid, ¿sí? -1, coma null, wait_no_hand. ¿Sí? Bien, mientras esto sea mayor que 0, nos quedamos en el ciclo, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? La función wait, bueno, hay dos funciones. La función wait, que está explicada en mi canal en algunos videos, y la función waitPid. La función wait es bloqueante, ¿sí? Y la función waitPid la puedo convertir en no bloqueante con el flag wait_no_hand, ¿sí? Mientras que waitPid devuelva un valor mayor que 0, quiere decir que estoy recuperando procesos que terminaron y que, digamos, por un tiempo muy pequeño son zombies, ¿sí? Son zombies hasta que el padre entre a la función waitPid. Entonces ahí se va a quedar recuperando zombies, porque puede haber muchos clientes que terminaron y va a entrar ahí. Pero bueno, nosotros podríamos hacer esto no necesariamente dentro de un while. ¿Por qué? Y porque cada exit que haga un proceso hijo va a enviar una señal SigChild, y eso va a hacer que el servidor entre a la función, ¿sí? Y ejecute el waitPid, y esa ejecución del waitPid va a recuperar la señal SigChild, y el hijo va a dejar de ser zombie, ¿sí? Así que eso lo podríamos poner afuera de un while también, funcionaría. Bueno, listo, ya está. Ya está. Entonces, para solucionar este problema, incluimos la señal signal, capturamos, digamos, programamos un nuevo handler para la recepción de la señal SigChild. Eso es una función que lo que hace es recibir el número de la señal, que hace que el proceso entre en la función. El proceso tiene que declarar a través de la función signal que cuando reciba la señal SigChild, entonces va a entrar a esta función, entra a esta función, y el waitPid recupera el estado de terminación del hijo y deja de ser zombie, porque el padre se entera que el hijo termina, entonces el sistema operativo elimina la información de ese proceso, o sea que elimina el bloque de control del proceso. Bueno, listo. ¿Qué habría que hacer? Probarlo. Save. Bien, vamos a venir acá. Vamos a compilar el proceso. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a ver si solucionamos ese error. Y ese error debería solucionarse incluyendo la cabecera syswait.
en minúscula, ¿no? ¿Qué pasó? Se me quedó trabado el teclado. Ahí está. Bueno, vamos a ver si eso soluciona el problema. Correcto. Faltaba la cabecera wait.h que está en sys del directorio include, en el directorio sys del directorio include. Bueno, compilamos, ejecutamos. Vamos a los clientes. Quería ver si estaba grabando. No pensé que... bueno, vamos a limpiar la consola. Bueno, esta está limpia. Bueno, ejecutemos un cliente. Listo, ejecutemos otro cliente. No, listo. Acá tenemos dos clientes en ejecución. Del lado del servidor ahí tenemos los dos clientes. Bueno, ejecutamos un comando y lo terminamos y vemos qué pasa. Primero vamos a hacer un pc-l. Ahí está el servidor y los dos hijos. Exit. Bien, terminó un cliente. Dice, entré a la función asociada a SIGCHILD. El número de la señal SIGCHILD es el 17. Quiere decir que si ahora el otro cliente ejecuta un pc-l, no debería ver al zombie. De hecho no lo ve, ¿sí? Si yo termino este proceso también, entonces hago un exit. Ahí está. Ya no tengo clientes. Terminaron los dos. Acá voy a borrar voy a hacer un clear. Y acá debería haber informado, entré a la función asociada a SIGCHILD número 17. Si yo vengo acá y ejecuto el comando ps-l a x, entonces el único proceso que tengo es el a.out. No hay zombies. Bueno, ahí está la función mata zombies. Bueno, ahora vamos a ver un problema que genera el uso de la función signal con el manejo de señales. Vamos a ver qué problema tenemos. Bien, vamos al cliente. Se me fue. Lo cerré y me había olvidado que tenía que hablar de este tema. Ahí estamos. Bueno, y ahora vamos a ejecutar ahí está, la gente habla. Va a salir en el video las conversaciones de la estación de servicio. Bueno, ahí estamos entonces. ¿Cuál es el problema que genera la función signal y el uso de handler? Pero no solamente eso, sino solamente la combinación de usar el signal en un padre cuando crea hijos, ¿sí? Y no solamente eso, sino también hacer un hijo que ejecuta system, porque nosotros en nuestro código tenemos un proceso padre que hace un fork y que además el hijo hace system, ¿sí? Y vieron que hoy dijimos, bueno, el system es un capítulo aparte. Bueno, vamos a tener que comentarlo porque el problema que surge hace que tengamos que comentar eso. Fíjense, ls-l, ejecuto ls-l y aparece esta leyenda en mi pantalla del cliente, que en realidad esa leyenda tendría que haber aparecido acá, punto 1, punto 2. ¿Por qué aparece esa leyenda si el hijo no terminó? Si el hijo está ejecutando comandos, ¿ven? Y además me aparece ahora la ejecución del ls, yo pedí un ps, o sea, fíjense lo que está pasando. O sea que es como que todo se fue. Y ahí aparece de nuevo, entre la función asociada a SIGCHILD. Y encima, misteriosamente, ese cartel entre la función asociada a SIGCHILD está apareciendo del lado del cliente. Bueno, ¿qué está pasando? Está pasando lo siguiente.
Vamos a salir de acá, vamos a hacer así y vamos a venir acá. Vamos, ahí sí, esto sí está bien. Fíjense que esto aparece del lado del servidor porque el hijo hizo exit, entonces el servidor entró al SIGCHILD y mostró esto perfectamente. Pero vieron la cosa rara que pasaba del lado del cliente. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, vamos a ver si lo entendemos. Bueno, hoy en el video, que es bastante largo, dijimos, miren, hay que hablar, hay que dedicarle otro capítulo. ¿Por qué? Porque ese signal lo está ejecutando el padre, pero el padre acá hace fork. Entonces el fork es una clonación del padre, pero además de ser una clonación, el hijo está heredando este seteo. Está heredando el seteo que dice, bueno, mira, heredó que cuando el hijo recibe un SIGCHILD, entonces entre la función mata zombies. Ahora bien, perfecto, hasta ahí está claro. O sea, probamos que si un proceso padre hace un signal asociando una función a la recepción de cualquier señal y después hace un fork, esa declaración que hizo el padre la va a heredar el hijo. Perfecto, simple. Ahora, ¿por qué el hijo mostró eso del lado del cliente? Bien, vengamos al capítulo aparte System. El System merece otro capítulo aparte. Bueno, ¿qué pasa en el System? Si estamos acá adentro, quiere decir que el padre hizo un fork, creó un hijo, el hijo vino a la función, recibe envía comandos, el hijo está acá adentro atendiendo un cliente y el hijo recibe el comando del cliente y ejecuta un system para ejecutarlo y redireccionar la salida, y redirecciona la salida al socket. Bueno, ¿qué hace el system? El system crea hijos. El system, para poder ejecutar un comando, crea hijos. ¿Qué quiere decir? Que si el system crea un hijo, ese hijo creado es hijo del hijo, o sea, es un nieto. El system hizo un fork, entonces, si el system hizo un fork, en realidad ese fork lo está haciendo el hijo. Entonces creó un nieto. Entonces tengo padre, hijo, nieto. Ahora bien, mientras se está ejecutando el system, se crea el nieto, y antes de volver la salida, la redirección a la pantalla, ese nieto, cuando termina, entra a la función, a esta función. ¿Por qué entra a esa función? Porque el hijo heredó el signal de redefinición de la señal que hizo el padre en su código. Y el nieto termina antes que el hijo pueda volver a redefinir la pantalla como file descriptor de salida. Entonces, el nieto termina, entra a la función escribe esto, pero cuando hace el print sobre la pantalla, todavía la pantalla estaba redirigida al socket. Entonces escribió este cartel en el socket y lo recibió el cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué solucionaría este problema? Este problema se puede resolver de dos formas distintas, pero a esta altura del video vamos a hacerlo simplemente acá. El hijo va a declarar que no quiere la redefinición o la asociación entre la señal y la función. Entonces va a decir signal sigchled, sig default. Listo. El hijo dice, yo quiero que se ejecute el handler por defecto cuando, si tengo
un hijo, nieto, hijo del hijo, nieto del padre, si el hijo tiene un hijo, y si el hijo termina, no quiere entrar la función, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, hay zombies, entonces va a haber zombies del lado del hijo, nieto zombies. No. ¿Por qué? Porque el system crea hijos y ese system ya está programado para esperar la terminación del hijo que crea, ¿sí? Bueno, solucionamos el problema con esto. El hijo dice, no, en mi ejecución no se va a ejecutar esta redefinición, sino que vuelvo al handler por defecto del SIGCHILD. Grabo, cierro, compilo, ejecuto, voy al cliente, ejecuto ls, ejecuto un system, el system crea un hijo, el hijo terminó, ningún problema, ls-l, perfecto, ps-l, perfecto, exit, perfecto, ¿sí? Entonces venimos a mostrar acá, y acá sí, este es lo que muestra el servidor cuando terminó su hijo. ¿Hay otro problema? Sí, hay otro problema. Ejecutamos el cliente, ls. ¿Qué pasa si ejecutamos el comando clear? Fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa si ejecutamos el comando calendario, cal, del año 2024? Fíjense lo que pasa. Lo ejecuto de nuevo, fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa si ejecuto el comando cal? ¿Qué pasa si ejecuto el comando ls? ¿Por qué el ls? Bueno, ahí aparecen otros problemas. ¿A qué se deben esos problemas? Fíjense lo que pasa, ¿no? Lo que está pasando. ¿A qué se deben esos problemas? Que hay comandos, por ejemplo, que utilizan un conjunto de caracteres que no son reconocidos del lado de Windows. Por ejemplo, clear, por ejemplo, calendario, utiliza caracteres que no son reconocidos, ¿sí? Entonces tenemos ese problema. Pero este problema vamos a intentar solucionarlo en el siguiente video. Perfecto. Estoy cerrando todo. Me quedó perfecto. Bueno, la pasé bien. Un poco cansado, pero nada más. La pasé como en el casamiento de mi mejor amigo bailando carioca. Hice algo bueno. Quizá este video a alguien le sirva. Lo más importante, no lo hice por dinero. Igual que todos los videos de mi canal.